Familia del Señor. Es un gusto para mí compartir la palabra con todos ustedes y poder entrar en los hogares. Se extraña el calor de la comunión en la iglesia, pero también sentimos el privilegio que nos da el Señor a través de la tecnología de poder compartir su palabra. Bueno, quiero llevarte, para los que ahí tienen Biblia en la casa, computadora o celular, vamos a estar viendo eventos muy lindos, muy importantes en la vida de un copero, el famoso copero del rey Artajerjes I. Y el nombre de este copero es Nehemías. Nehemías significa Jehová consuela, y él nos da este escrito es como una bitácora de su vida, son sus memorias que él ha compilado desde Susa, capital del reino, entre 445 y 425 antes de Cristo. Ser copero era un oficio muy importante, porque además de probar el vino y evitar de que el rey sea envenenado, que era algo muy común en los grandes reinos, era una persona que tenía una cercanía, una intimidad muy grande con el rey confiaba en él, y seguramente también de algún modo era su consejero. A veces nos preguntamos cómo es que llegó a este puesto tan importante. Una de las razones también puede ser el del testimonio de otros hermanos. Daniel anduvo por ahí, tuvo una visión también aquí en Susa, en el 550 antes de Cristo, y tenemos que acordarnos también que Esther fue reina en el 478 antes de Cristo. Bueno, nuestro capítulo 1 comienza así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, significa noviembre, diciembre, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, dice, y les pregunté. Esta delegación de varones que vino junto con Anani, se presenta aquí como uno de los hermanos de Nehemías. Hay mucha evidencia para pensar que era un hermano carnal y que venía a visitar a Nehemías aquí, que tenía este puesto tan importante en el reino. Y aquí hay algo que lo tengo subrayado en mi Biblia, y podrías subrayarlo vos también, porque mucho del contenido de este mensaje va a dar vueltas alrededor de esto. Y dice, con algunos varones de Judá, y después le dice, les pregunté. Bueno, el contenido del mensaje en esta noche va a girar mucho acerca de el inmenso valor que puede tener una pregunta, ¿no? A veces nosotros podemos abrirnos a preguntar a otras personas, ¿cómo está tu vida? ¿Qué necesidades estás teniendo? ¿O qué dificultades estás atravesando, ¿no? O sea, qué importante que son las preguntas, porque nos estamos involucrando en la vida de las personas. Nos estamos involucrando en los eventos de las personas, en la problemática, en las situaciones que están viviendo esas personas. Ahora, vos fíjate que una pregunta o varias preguntas que uno hace nos llevan hacia una responsabilidad, porque esa pregunta va a exigir una respuesta hacia aquel que nosotros le hacemos. Y esta es una responsabilidad muy grande de parte de nosotros, de ser parte de esa solución.
Entonces, esto revaloriza el hecho de saber preguntar, de saber escuchar, pero también de tener la sensibilidad como creyentes de ser parte de la solución. En el versículo 3 de aquí del capítulo 1 de Nehemías, vamos a ver que el informe no fue bueno, el informe fue triste. Lo que escuchó Nehemías por parte de su hermano fue muy triste, dice, y me dijeron, versículo 3, el remanente, los que quedaron de la cautividad allá en la provincia. Cuando dice allá en la provincia, bueno, particularmente se está refiriendo a Jerusalén. Hay 1.200 kilómetros desde Nínive a Jerusalén. Están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, sus puertas quemadas a fuego, ¿no? Bueno, esto habla de una ciudad que estaba en total vulnerabilidad, sin muro. Estaba en desgracia, estaba en muchos males, estaba con una vulnerabilidad muy grande. Jerusalén era la burla de las naciones alrededor, aquella que había tenido un esplendor tan grande, ahora estaba en semejante afrenta. Entonces, ustedes pueden ver el valor de la pregunta de Nehemías, simplemente porque él estaba en una posición muy cómoda, con mucha fama, con mucho dinero, con mucho poder, en un ámbito de comodidad, y esta pregunta a él le podía dejar una incomodidad en su corazón, porque ahora la respuesta ponía una responsabilidad, ponía una carga en su corazón. La respuesta a esto dice que Nehemías, y van a ver ahí en el versículo 4, ¿no? Motiva que nosotros nos podamos hacer a través de este mensaje de Nehemías capítulo 1, bueno, 5 preguntas muy importantes que hacen a nuestra percepción, que hacen a nuestra sensibilidad como creyentes, que hacen a que nosotros podamos ser creyentes que nos involucramos en la obra de Dios, pero también nos involucramos en las necesidades de las personas, aún en las necesidades más profundas. La primera pregunta que nace, por eso yo les decía que el mensaje va a dar vuelta alrededor de las preguntas. La primera pregunta de Nehemías es, ¿por qué lo hago? ¿Cuál es mi motivación? Van a ver en el versículo 4 que dice Nehemías, cuando oí estas palabras, dice, me senté, lloré, hice duelo y también ayuné. Yo creo que él se sentó porque él no podía estar parado, porque él estaba sumamente conmovido, como aturdido, dolido. ¿Cómo podía ser esto? Ese sentimiento lo llevó a derramar tremendas lágrimas de dolor por la situación de los hermanos en un lugar tan lejano. Dice que hizo duelo como si realmente hubiera sentido la pérdida de un familiar muy cercano, muy cerca de sus afectos, pero inmediatamente también ayunó. El ayuno particularmente a veces es alejarse un poco de las cosas rutinarias de la vida, en especial a veces los alimentos, y tener una mente clara dedicada a la oración. Quizá lo que Nehemías estaba diciendo, bueno, ahora yo pregunté, me dieron la respuesta, ahora tengo una responsabilidad muy, muy grande. Dios ha puesto una carga muy grande. No puedo ser apático, no puedo ser indiferente y no puedo quedar en inactividad con lo que yo estoy escuchando. Pero particularmente
Yo creo que a Nehemías le podríamos preguntar, Nehemías, ¿cuál es tu motivación para hacer esto? Y si hay algo que nosotros tenemos que preguntarnos como creyentes y como hijos de Dios, ¿cuál es nuestra motivación? Hoy podrías preguntarte, ¿vas a la iglesia? ¿Cuál es tu motivación? ¿Estás ahora conectado? ¿Cuál es tu motivación? ¿Tenés algún ministerio en la iglesia? ¿Cuál es tu motivación para servir? ¿Estás haciendo la obra de Dios? ¿Dios te ha dado un lugar? ¿Has visto una necesidad? ¿Lo estás haciendo? ¿Cuál es tu motivación por lo cual estás haciendo? Si nosotros le preguntamos a Nehemías, él te diría algo muy claro. Él te diría, ¿sabes? Jerusalén es la ciudad de Dios. Jerusalén es el pueblo de Dios. En Jerusalén están las promesas, es el pueblo elegido de Dios. Jerusalén es el lugar donde estuvo el Señor, donde está el templo. Jerusalén es la que sería de testimonio a las naciones, donde transitaron los profetas. Entonces, Nehemías te diría, mi corazón está en Jerusalén y el corazón de Dios está en Jerusalén. Yo no puedo ver a Jerusalén bajo afrenta de las naciones, no la puedo ver, no puedo verla abatida. Y ese mismo pensamiento también tiene que haber hoy por dos cosas. Primero, la gloria de Dios. La obra de Dios se hace por la gloria de Dios. Y también por el pueblo de Dios, porque nosotros debemos amar lo que Dios ama. Entonces, cuando vos estás en el ministerio, estás haciendo algo, te tenés que preguntar, ¿cuál es mi motivación? Y tu motivación debe ser la justa. Tu motivación es la búsqueda de la gloria de Dios, no la vanagloria personal, no un egocentrismo personal, sino la gloria de Dios. Y esa era la motivación de Nehemías, por eso él se sentó, lloró, hizo duelo y dice que él ayunó. Pero hay una segunda pregunta que también te puedes hacer. La primera es, ¿por qué lo hizo Nehemías? ¿Y por qué hago yo? ¿Por qué sirvo a Dios? La segunda pregunta que surge después de la pregunta, la respuesta y la responsabilidad y la carga en mi corazón es, ¿cómo lo haré? Es que me siento demasiado pequeño y la obra demasiado grande. Siento que a veces Dios pone una carga en mi corazón y lo veo como un imposible. Quizás evangelizar, quizás servir, quizás enseñar, quizás orar, compartir por las redes sociales, predicar a mis vecinos, lo veo como un imposible ese ministerio. Entonces Nehemías dice, tengo que diseñar un plan. Y a veces los creyentes fracasamos porque hacemos la pregunta, se nos da la respuesta, se nos pone la carga, tenemos la responsabilidad de hacer, pero a veces fracasamos en el plan. Y sabes una cosa, si yo fracaso en planificar, estoy planificando un fracaso. Te lo vuelvo a decir, si fracaso en planificar, estoy planificando un fracaso. Lo primero que hizo Nehemías en su plan, y si hay algo que nosotros tenemos que imitarlo, lo primero fue oración. Fíjate en los versículos 5, 6 y 7. Cuando oí estas palabras, dice, me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, dice, y confieso. Oración, pero oración perseverante. Cuando planificamos la carga que el Señor nos pone para hacer, es oración, pero es oración perseverante. Pero también ahí Nehemías nos muestra que a la oración le sigue la confesión, porque dice,
y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos pecado contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. ¿Sabes? Nehemías podía haber puesto todo el peso del pecado sobre sus antepasados, que fueron rebeldes. Esta situación que estaba viviendo Israel, que vivió Daniel, que vivió Esther, que vivió él, es a causa de la desobediencia de Israel. Quizás no estamos viendo o no estás viendo que la desobediencia del presente es la disciplina del futuro. Pero Nehemías está aceptando eso. A veces no es fácil reconocer la situación que estamos viviendo, que es a causa y el resultado de nuestro pecado. Y Nehemías dice, sí, mis padres, mis antepasados pecaron, pero él también, esa confesión la hace personal porque dice, sí, mis padres y yo hemos pecado. Mis padres y yo hemos pecado. Él lo hace personal. Entonces, no sé si vas viendo, ¿no?, cómo se va encadenando la planificación. Dice, primero la oración, el primer recurso. Segundo, una confesión sincera. Luego, una confesión personal. Pero luego sigue la búsqueda de la promesa en la Escritura. Él conocía la Escritura. Él sabía que Dios es un Dios de amor, pero también que es un Dios severo y que el culpable no va a pasar por inocente, dice. Versículo 8, Dios, acuérdate ahora de la palabra que le diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si ustedes pecan, yo los dispersaré por los pueblos, pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los ponen por obras, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí yo los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Y el lugar que Dios había escogido era Jerusalén. El lugar que había escogido era Israel. Y eso Nehemías lo sabía, pero lo sabía perfectamente bien. Y lo que él hace después de la oración, después de la confesión, es que empieza a aferrarse a las promesas de Dios, porque Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Dios permanece fiel, aunque nosotros fuéramos infieles. Pero tengamos en cuenta que la desobediencia del presente puede ser la disciplina del futuro. Y este era un mensaje muy fuerte para Israel. Y también era un mensaje muy fuerte para Nehemías. Y él estaba diciendo, yo tengo que hacer algo al respecto. Por eso, la cuarta pregunta es una pregunta que nosotros siempre nos hacemos cuando Dios pone una carga en el corazón. Pero hay un versículo muy precioso que dice, en Filipenses, dice Pablo, que de Dios es el hacer como el querer. Dios pone la carga, Dios pone la pasión, pero Dios también pone las habilidades. ¿Con qué? Se pregunta Nehemías. En realidad está preguntando cuáles son los recursos humanos y cuáles son los recursos materiales. Mis queridos hermanos, en la obra de Dios no hay llaneros solitarios. En la obra de Dios no hay llaneros solitarios. De Jerusalén había venido un hermano de Nehemías, pero también habían venido varones con él. En la oración de Nehemías, que continúa en el versículo 10, dice, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Nehemías oraba, sus hermanos oraban. Nehemías planificaba, los siervos también planificaban con él. Y los materiales y los recursos.
quiero decirte que cuando Dios llama, Dios provee. Dios ha puesto una carga en tu corazón, Dios ha puesto una pasión en tu corazón. ¿Quieres hacer algo para el Señor? Dios provee de las personas y Dios también provee de los recursos. A veces nosotros decimos, no tenemos recursos materiales, pero Dios tiene inmensos recursos en el cielo. No tenemos dinero para hacerlo, pero Dios tiene todas las riquezas en Cristo Jesús. Dice, pero ¿con qué personas? Dios provee las personas. Para eso existe la iglesia y los recursos humanos de la iglesia. Hay muchos hermanos que están dispuestos a orar, otros que están dispuestos a ir, otros que están dispuestos a ofrendar, pero lo que Dios necesita es que vos y yo nos involucremos con esa pregunta. Señor, ¿qué haré? ¿Sabes? Esa es la quinta pregunta que muchas veces no nos hacemos. Es triste ver a creyentes en la apatía, en la indiferencia, en la inactividad, sentados en los bancos de las iglesias, sin hacer simplemente esta pregunta. Porque esta pregunta involucra responsabilidad, pero antes hemos escuchado una respuesta. Podríamos preguntarle a nuestros pastores, a nuestros líderes, a cualquier hermano en particular, preguntarle, ¿cómo está tu vida? ¿Qué necesidades estás teniendo? Acercarte a los líderes y decirle, ¿qué puedo hacer? ¿Qué necesidad hay? ¿Sabe? Con esta pregunta que denota interés, Dios mira el corazón de estos creyentes y pone una carga, y pone una pasión, y pone los recursos humanos, y pone los recursos monetarios y materiales, y pone la ofrenda. Pero lamentablemente, muchas veces hay mucha insensibilidad en la iglesia. Sensibilidad hacia la obra de Dios, insensibilidad hacia las personas, insensibilidad a preguntar, ¿qué hace falta? ¿Qué necesidad hay? Y a partir de que preguntamos y encontramos la respuesta, Dios pone esa carga y nosotros podemos empezar a planificar, sentarnos como Nehemías, llorar al Señor, confesarle al Señor, diciéndole, Señor, ¿qué hemos estado haciendo durante todo este tiempo? Inactivos, indiferentes, apáticos. Señor, perdóname por mi insensibilidad. Sé que tú te lo mereces todo. Y que tu motivación para hacerlo sea el Señor. Sabes, terminando en el versículo 11, dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Y fíjate, dice, quienes desean desde su motivación, desde la acción, desde la actividad, desde la carga, desean reverenciar tu nombre. Señor, deseamos tu gloria. Pero hay algo más importante, dice ahora, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. ¿Quién era el varón? El rey, al cual Dios ya había tocado su corazón, porque yo servía de copero al rey. Me encanta esta última parte cuando Nehemías dice, concédele ahora buen éxito a tu siervo. ¿Sabe qué está diciendo Nehemías? Señor, ¿qué haré? Envíame a mí. Señor, estoy en este ámbito de comodidad, de fama, estoy en mi lugar de confort.
Y tengo una vida muy acomodada y un futuro muy acomodado para mi familia. Pero Señor, no quiero tercerizar el llamado, quiero ir yo. No importa, son 1200 kilómetros llenos de peligros, de zozobras, de dificultades, de peligros, de enemigos, no me importa. Mi motivación es que la ciudad de Dios, tu ciudad, Señor, sea una ciudad de testimonio, que sea exaltada. Padre, lo estoy planificando mediante la oración, confieso mis pecados. Señor, como dijo otro profeta, envíame. Quería preguntarte, ¿serás tú esa persona? Quizás todo este tiempo has estado indiferente, inactivo y apático, sentado en los bancos de la iglesia, cantando, escuchando mensajes, viendo reportes de ministerios, de niños, de grandes, de matrimonios, de evangelismo, y hasta ahora no te has involucrado. Creo que es momento de hacer las preguntas que hizo Nehemías. ¿Qué dificultades hay? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué necesidades puedo suplir? ¿Dónde puedo ofrendar para el Señor, para extender la obra de Dios? Ya tenemos que dejar atrás esta inactividad y tener este corazón de Nehemías. Ya no quiero escuchar que otros lo hacen. Ahora yo quiero involucrarme. Por eso quiero dejarte la pregunta al final de este mensaje. Y que le puedas decir al Señor en oración y en confesión: Señor, ¿qué haré? Yo sé que esta pregunta te recuerda a un hombre religioso que iba camino de Damasco a perseguir cristianos y tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús. Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y el gran apóstol Pablo le dijo: Señor, ¿qué haré? Y el Señor dijo: instrumento escogido me será este, para predicar el Evangelio a todas las naciones. El Señor pone cargas. El Señor pone cargas. El desafío es: Señor, ¿y yo qué haré? Quisiera dejarte ahora, terminando, vamos a dejar un link en el grupo de la iglesia. El desafío es de un link para que puedas ver una película cristiana, muy desafiante, muy desafiante. Y quizás después puedas volcar en el grupo tus impresiones, tus apreciaciones acerca de la película. Solamente vas a invertir 1 hora y pico de tu tiempo. Y espero que seas desafiado a estas preguntas que nos está haciendo aquí en el libro de Nehemías. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Cuídense en este tiempo. Inviertan tiempo en la oración y también en la lectura. Un saludito para todos. Muchas bendiciones.